Muy buenas tardes a todos. Soy Fidel Hernández, director comercial de Azul Diagnostic. A nombre de todos mis compañeros les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia científica de actualización en toma de muestras sanguíneas. Para quienes no nos conoce, les platico, Azul Diagnostic, somos una comercializadora de reactivos, equipos para diagnóstico clínico. Manejamos desde equipos semiautomáticos, equipos totalmente automatizados, incluso un sistema para interfazarlos. Tenemos un amplio catálogo de proveedores. Uno de ellos es Sarster, con quien colaboramos en esta ocasión para traerles, por medio de Azul Academic, esta conferencia virtual impartida por el señor Alejandro Rodríguez Guillén, quien ya se encuentra con nosotros. Él es especialista en producto para diagnóstico. Les agradezco su presencia y la de todos ustedes. Los invito a quedarse con nosotros hasta el final. Les estaremos anunciando una sorpresa por haber asistido a esta conferencia. Nos acompaña el comité organizador, Brenda Hernández, licenciada en Comercio Internacional, Omar Pardavé, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Víctor Parra, ingeniero en sistemas, Cristina Lozada, maestra en Administración de Sistemas de Gestión de Calidad y con una licenciatura en Químico Farmacotecnólogo, Miguel Ángel Guzmán, químico, biólogo, parasitólogo. Ellos son parte del comité organizador de este evento. Les pido que por favor sus dudas que puedan tener y sus preguntas las escriban en el chat de esta misma aplicación y las retomaremos al final de la ponencia por parte de los químicos para ir respondiendo una a una. Y los invito a seguirnos a través de Facebook, la página de Azul Diagnostic, donde estamos transmitiendo en vivo esta conferencia. ¿De acuerdo? En Instagram como Azul Diagnostic y en nuestro canal de YouTube, donde posteriormente estaremos publicando el video de esta conferencia. Los dejo con el señor Alejandro, que ya está con nosotros. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Que disfruten este evento. Gracias, buenas tardes. Hola a todos. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Gracias por incluirnos en este esfuerzo que están haciendo Azul Diagnostics en esta situación que estamos pasando. Y pues para todos siempre es benéfico poder platicar acerca de qué es lo que estamos haciendo en nuestros centros de trabajo, pero también cómo podemos aportar y generar valor. Esa parte creo que es muy importante para todos aquellos que estamos en el área del diagnóstico y que tenemos que tener un constante aprendizaje para poder ayudar y hacer una diferencia al momento de la atención. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. No sé si ya pueden ver que está compartida la página. ¿Sí se ve? Es correcto, Bien, sí. muchas gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo. En esta ocasión estamos de la mano con Azul Diagnostic, que es uno de nuestros socios comerciales más importantes en la Ciudad de México, y vamos a hablar acerca de la toma de muestras. Nuestra visión como empresa es que contribuimos a mejorar la salud y la calidad de vida en las personas alrededor del mundo. Sarstedt es una empresa global alemana que tiene 18 años de presencia en México. Y vamos a hablar de la fase preanalítica, pero vamos a verla quizás desde una perspectiva no tan común, de quizás algunos aspectos que en ocasiones no se llegan a considerar durante la toma de muestras. Hay que recordar que es la fase preanalítica y es esta parte en donde sucede desde la recepción del paciente, su identificación, extracción de muestras, posterior almacenamiento, centrifugación y distribución en todas las áreas del laboratorio, los cuales siempre son muy importantes vigilar cada uno de los pasos. Pero ¿cuál es la actualidad de los laboratorios clínicos en el mundo? Hay que tomar en consideración que estamos en un medio que es muy volátil, es muy susceptible a muchos cambios y tiene que dar respuestas rápidas para que nosotros podamos adaptarnos al mercado. Lo que sucede dentro de los laboratorios es que desafortunadamente debido a ciertas prácticas, más del 50% de las funciones de forma accidental se dan durante la eliminación. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues muchas veces con la elección del material que estamos utilizando.
propiamente con la utilización de algunas jeringas, la reutilización de holders, portaagujas o camisas, como se les nombra a este aditamento verdecito o transparente de los sistemas al vacío. De esto vemos que los errores que tiene la fase preanalítica, 44%, corresponde a muestras hemolizadas, y este es uno de los indicadores más importantes y que ha sido muy infravalorado dentro del laboratorio, porque se tiene la creencia que algunos de los analitos no tienen ninguna implicación con la hemólisis, y es totalmente incorrecto. Hay muchos analitos que se ven afectados por la hemólisis y que pueden generar un reproceso posterior a la recolección de las muestras. En el caso de las muestras coaguladas, esto representa cerca del 8%, lo cual también es un alto índice que nos puede generar muchos problemas, y en todos estos son reprocesos. Y hay que recordar que desde el punto de vista de la administración, todos los reprocesos significan costo y normalmente van a ser al doble, sin considerar la cuestión de imagen que estamos proyectando al mercado y que nos puede generar muchísimos problemas. El 17% de estos errores corresponde al aforo insuficiente, que esto es que la muestra no se haya llenado, sobre todo con aquellos tubos que tienen algún anticoagulante y que la relación no se respeta y que por cuestiones de dilución es que se tiene que volver a recolectar la muestra. Hay que tomar en consideración algo que ha venido impulsando la Organización Mundial de la Salud, y es la gestión óptima de la sangre en el laboratorio, en donde vemos que el 90% de la sangre que se recolecta en un laboratorio no se utiliza. Hagamos un análisis o recordemos un poquito de cuánta muestra nos toma nuestro equipo de hematología, y puede ir desde los 20 hasta el máximo los 150, 300 microlitros, y el resto de la muestra pues normalmente se desecha. Entonces tenemos en ocasiones volúmenes de 13 mililitros que prácticamente se van a desechar completos, y eso repercute en la cuestión del costo, puesto que nos cobran por peso cada vez que hacemos la eliminación. En el caso de la química clínica, tomamos un tubo, por ejemplo, de 5 mililitros y llegamos a utilizar cuando mucho 500 microlitros para un perfil bioquímico. En el caso de las hormonas, pues sabemos que puede llegar a utilizar todavía una mayor cantidad, pero pues esto tampoco es representativo y sí puede generar una importante fuente de desperdicio en el aspecto del RPBI y de los tubos y la sangre que estamos recolectando. Dentro de la etapa preanalítica, tenemos que constituye el 57% del proceso que se desarrolla entre el paciente y lo que entregamos como resultado. Los laboratorios tenemos un entregable y es propiamente el resultado, pero tenemos un proceso de generación de valor, y este es el servicio y es la atención. Y esto es lo que normalmente va a generar un diferenciador en el mercado. Como atendemos a nuestro paciente, es lo que nos va a generar que nosotros tengamos un cliente de repetición, y es el que siempre vamos a buscar y es el que vamos a tratar de cuidar. Dentro del servicio de laboratorio y dentro de este entregable, tenemos que el resultado se utiliza para el 70% de las decisiones clínicas que tenemos en el laboratorio. Ahorita vamos a ver un ejercicio interesante. Y hay que recordar una de las cosas más importantes. En la fase preanalítica, 90% del proceso se realiza por personas. En la fase analítica, lo único que tenemos que hacer es colocar la muestra en el equipo, tener el criterio desarrollado suficiente para que podamos interpretar y emitir un resultado confiable, conforme a ciertos parámetros que ya fueron establecidos por el laboratorio, por la institución, y que nos va a permitir tener certeza de que estamos dando un resultado confiable, pero la interacción con el paciente es 90% realizada por personas, que nos ayudan algunos etiquetadores, por ejemplo, algunos clasificadores, algunos sistemas de envío, pero fuera de eso, en la fase preanalítica no tenemos ningún otro tipo de sistematización o automatización dentro del laboratorio. Regresando a la parte en donde 70% de las decisiones clínicas se toman con un resultado en el laboratorio, estas son las causas de muerte en México en el 2019. Y quisiera ir revisando una por una, y podemos ver que enfermedades del corazón
podemos detectarla en el laboratorio. La diabetes mellitus podemos detectarla en el laboratorio. Los tumores malignos podemos detectarlos en el laboratorio. Las enfermedades del hígado podemos detectarlas en el laboratorio. Accidentes, enfermedades cerebrovasculares, agresiones y homicidios. No podemos hacer nada por este tipo de situaciones en el laboratorio, pero en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, influenza y neumonía e insuficiencia renal, todas estas podemos diagnosticarlas y podemos ser un apoyo directamente a la clínica del hospital o del centro de salud que está recorriendo a nosotros para hacer un apoyo para el diagnóstico. Y si se dan cuenta, justamente corresponde a, de las 10 causas, 7 de ellas, o sea, el 70%, se pueden detectar directamente en el laboratorio. Es de ahí que en las causas de muerte en México, el laboratorio puede ser fundamental para que nosotros podamos prevenir y reducir todas estas causas de muerte. Dentro de la misma fase preanalítica encontramos que tenemos inclusive 3 fases, y estas 3 fases van desde la preanalítica, que tiene que ver con la petición del clínico, el solicitante, nuestro médico que está diciendo cuál es el tipo de estudio que vamos a requerir. La fase preanalítica, que tiene que ver, sí, con el proceso de la toma de muestras, con la centrifugación, separación, almacenamiento, distribución y preparación de la muestra en dado caso que tenga que hacerse una referencia. Y en el preanalítico para la analítica, en donde verificamos los datos. Llega a suceder que en algunas ocasiones se toman en tubos que no son correspondientes al estudio que está indicado. Y es esta parte en donde se tiene que detener la muestra y en ocasiones se tiene que volver a solicitar una nueva muestra. Las condiciones de la muestra, antes de pasarla a los equipos, tenemos que ver que cumpla con las indicaciones y con todos los requerimientos necesarios, que puede ser que esté bien centrifugada, que no tenga presencia de fibrina y que estén etiquetadas y que estén colocadas de forma adecuada, tanto en los racks o en las gradillas que van a ir directamente a los equipos o en las bandejas de distribución. Para que nosotros tengamos una comunicación efectiva con el paciente, tenemos que practicar algunas habilidades. Y una de ellas es la comunicativa. Siempre hemos hecho este pequeño ejercicio. Cuando llegamos a algún laboratorio y les preguntamos y les pedimos a los usuarios que nos describan cómo es actualmente su proceso de recolección de muestra de orina. Y es muy curioso cómo nos dicen, primera orina de la mañana, chorro medio en este frasco. Quien está en el medio, quien está familiarizado con cómo es que se tiene que hacer una recolección de orina, estas 3 simples y sencillas indicaciones le van a ser suficientes para saber y asociar que lo que está haciendo es una recolección de muestra de orina. Pero si es un paciente que en la situación en la que se encuentra, que es una situación de enfermedad, angustia, preocupación, le damos estas indicaciones, no pueden ser tan claras para que las entienda como nosotros queremos. Se dice por ahí, me hago responsable de lo que digo, más no de lo que entiendas. Y esto puede repercutir en la recolección de muestras, ¿no? Creo que todos quienes hemos estado en el laboratorio tenemos muchas historias en donde nos hemos encontrado con que nos trajeron una muestra como no era, cuestiones inverosímiles referentes a la recolección, en el caso de las orinas o de las muestras de heces. No sé, en el laboratorio tenemos 1001 historias que podríamos compartir durante horas y hacer un libro, ¿no? Acerca de todas estas vivencias que hemos tenido en la recolección de muestras de diferente índole. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el paciente? Pues entablar esta justa empatía para que nos diga la información que requerimos para tener certeza al momento de recolectar la muestra, que es, tenemos que buscar que nos dé sus datos correctos para formar la anamnesis, si está actualmente en alguna medicación, si le está comunicando, y en dado caso, si es que el médico se lo requiere, tiene que realizar la interrupción. La alimentación es muy importante. El ayuno puede variar dependiendo del tipo de estudio. Los estándares internacionales nos marcan que entre 8 y 14 horas. 14 horas, en mi experiencia, ya sería demasiado. Creo que entre 8 y 12 horas sería lo máximo ideal, porque ya 14 horas ya comenzamos a tener muchas variaciones con las enzimas, sobre todo hepáticas.
Otra de lo que tenemos que comunicarle adecuadamente al paciente es cómo es que tiene que recolectar la muestra, tanto de orina, de heces, de esputo, algún tipo de muestra que tenga algún requerimiento especial. Tenemos que ser muy específicos y muy claros y, sobre todo, asegurarnos en esta comunicación efectiva de que el paciente nos está entendiendo lo que le estamos indicando. Dentro de esta comunicación, tenemos dos variables, ¿no? Una variable que es la controlable, que se refiere al consumo de sustancias que puede llegar a tener el paciente, que tiene que restringirlas o tiene que eliminarlas por ciertos periodos, y otra que son las no controlables, que tienen que ver con la población, la edad, el sexo, condición del paciente. Una de ellas es, o por ejemplo, el embarazo. Referente a las no controlables, pues no podemos decir que todos nuestros pacientes tengan buenas venas. Eso es lo que nos gustaría, pero desafortunadamente y debido a la variabilidad de los pacientes, pues es que no podemos tener un estándar de paciente ideal y que todos tuvieran la misma presentación de venas y que todos fueran relativamente sencillos para su recolección de muestras sanguíneas. Pero de las variables controlables, pues tenemos que tener en consideración y a solicitud del paciente si es que él consumió alguna de estas sustancias, pues va a tener repercusiones directamente en su estudio. Dentro de estas variables, ¿cuáles son las que podemos controlar? La información que damos al paciente. Hay que revisar siempre nuestro procedimiento al momento de entregar información que sea entendible, que sea muy corto y que sea muy sencillo de poder transmitir, puesto que a veces no lo hacen siempre personal clínico, lo hace a veces alguien de recepción que quizás recibió un entrenamiento muy, muy básico con referente a lo que es la recolección de muestras, pero tiene que saber también cuál es el fundamento y cuál es el trasfondo y la consecuencia de que no esté recolectada bien una muestra. Otra de las variables que podemos controlar nosotros es la elección del sistema. Cómo vamos a recolectar las muestras en nuestro lugar de trabajo con la mayoría de nuestros pacientes. Y otra variable que también podemos controlar es la cantidad de muestra que podemos tomar. En el mercado ya hay muchos sistemas que nos permiten reducir mucho la cantidad de muestra y siempre hubiéramos preferido en algunas ocasiones recolectar menos cantidad de la muestra de lo que hay en el mercado. En las variables que podemos controlar, encontramos que, por ejemplo, ¿qué sucede en el consumo de la nicotina? ¿Cuáles son los analitos que se van a ver afectados? En esta gráfica podemos ver en porcentaje qué tanto puede llegarse a elevar con el consumo de la nicotina, por ejemplo, y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de los linfocitos y los monocitos se pueden elevar entre un 40 y un 60%, lo cual nos puede generar que el paciente tenga una lectura errónea. En el caso de los tiempos de coagulación también se pueden ver afectados, específicamente el fibrinógeno. El hematocrito se va a ver también alterado. Siempre vamos a ver pacientes que son o que tienden a ser hemoconcentrados, y si el paciente tiene por alguna cuestión de policitemia o algún tipo de hemoconcentrados, si le añadimos la ingesta o el consumo habitual de nicotina, pues puede tener todavía más elevados los niveles de hematocrito. En el caso del consumo de alcohol, ¿qué encontramos? Pues que llega a suceder que muchos pacientes dicen, es que soy muy nervioso y le di 2 fumadas a mi cigarro para no tener tantos nervios. O en algunos casos, es que ayer estuve de copas con los amigos y tomé un poco y quiero saber si voy a tener alguna alteración. Sí, sí vamos a tener alteración. Ya vimos en el caso de la nicotina qué es lo que puede generar, y en el caso del alcohol, pues prácticamente todas las enzimas hepáticas se van a ver afectadas, y esto evidentemente va a repercutir principalmente en estas enzimas, en el resultado. En el caso de la cannabis, que dicen por ahí que no hace daño y que es para cuestiones recreativas, en el caso del laboratorio sí vamos a tener una repercusión y siempre hay que tenerla en consideración.
Puede ya llegar a considerarse muy intrusivo saber si nuestro paciente consume algún tipo de estupefaciente, pero siempre hay que tenerlo en consideración como un ejercicio de honestidad del paciente para que nos diga si es que llega a tener algún tipo de consumo y no se vea reflejado en sus resultados. De ser así, pues hay que advertirle que su resultado puede tener algún tipo de alteración y que puede ser en estos analitos. En el caso de la cannabis, podemos ver que la urea, la insulina, el sodio y el potasio se van a ver elevados y el ácido úrico, la glucosa y la creatinina se van a ver disminuidos. En el caso de la heroína, esto disminuye el colesterol, el potasio y la tiroxina se aumenta. En el caso de la morfina, tenemos aumento principalmente de las enzimas hepáticas, bilirrubinas, prolactina y TSH. Algo que también no se considera mucho es la posición del cuerpo. Muchos pacientes llegan con muchísima prisa y lo primero que quieren es, ya llegué, tomaron mis datos en la recepción, ahora lo que quiero es que me tomen mi muestra. Si nosotros llegamos a tener pacientes con esta situación, lo más recomendable es que se sienten al menos de 25 a 30 minutos, como lo marcan algunas normas de toma de muestra, para que no tengamos alteraciones. ¿De qué tipo podemos tener alteraciones? Si nuestro paciente llega con mucha alteración, puede llegar a tener elevación de la glucosa, elevación de la urea y en algunos casos elevación de los electrolitos. Pero en el caso de los pacientes que es importante tener una posición específica, podemos ver, por ejemplo, cómo es que la renina y la epinefrina son de las que más se llegan a alterar por la posición del paciente. A este tipo de pacientes, cuando tengamos este tipo de estudios, tenemos de preferencia que colocarlos en posición supina o recostarlos. Dejarlos al menos de 15 a 20 minutos en una posición relajada para que específicamente estos dos analitos no se vean afectados. Una vez que nosotros ya revisamos la solicitud del clínico, vemos que nuestro paciente cuenta con todos los requerimientos para recolectar la muestra, pues pasamos a la verificación de identificación del paciente. Y esto pues corresponde con el nombre, los apellidos, su fecha de nacimiento y si es que estamos en un área de hospitalización, número de ingreso o habitación. Las confusiones no solamente se dan con apellidos poco comunes, sino también con los nombres. En el caso de Virgen, Guadalupe y Michelle, me ha tocado ver tanto hombres como mujeres que comparten el mismo nombre y no tienen género. Y eso puede generar también confusiones al momento de ingresar los datos y al momento de entregar los resultados. Por eso es importante siempre con una comunicación activa, formular preguntas que sean directas y evitar aquellas que sean donde la respuesta ya esté implícita. Es usted el señor García, ¿verdad? Esto tenemos que evitarlo. Siempre tenemos que pedir que el paciente nos diga sus datos. Algo que se está utilizando mucho en Europa es que, y ya tendríamos que comenzar a utilizarlo en México, es que las muestras se rotulan inmediatamente que se identifica qué es lo que se va a tomar. Pero también, curiosamente, para el etiquetado tenemos algunas reglas, no son propiamente normas, son algunas recomendaciones que tenemos que tomar en consideración. Cuando nosotros colocamos una etiqueta en el tubo, tenemos que tomar en consideración que se permita ver el contenido sin restricciones, que podamos verificar el llenado al momento de que se está recolectando la muestra y que la etiqueta no interfiera con el cierre o apertura del tubo. Y algo muy importante es que el tubo no tiene que generar o que pueda provocar que tenga un atasco en los equipos o en los racks de proceso. Esto porque la etiqueta se puede llegar a desprender y podemos tener una muestra ya sin identificación y por recomendación internacional nunca hay que procesar una muestra que no tenga etiqueta o hay que hacerlo con sus reservas. Justamente
Hay que tratar de que todos nuestros sistemas de identificación sean justamente para los tubos que vamos a necesitar y evitar este tipo de bellezas, ¿no? Que es que comparten una misma etiqueta o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, perdón, pues no tienen etiqueta. La identificación siempre tiene que ser en el recipiente primario, evidentemente el tubo que conserva la muestra, y nunca tiene que estar en un envoltorio, por ejemplo, en este caso, una bolsa. La identificación se tiene que hacer de preferencia sobre las etiquetas de los tubos sin que ésta llegue a tapar completamente el índice de llenado o de aforo que tiene el tubo, esto para poder verificar que estamos realizando una recolección adecuada. ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas que recolectan las muestras? Pues cuando llega nuestro paciente y ya estamos listos para la punción, tenemos que organizar primeramente todo nuestro material. Tenemos que tenerlo ya listo, tenemos que verificar que toda la documentación del paciente ya esté verificada y tenemos que dar instrucciones para el paciente cómo es que lo vamos a hacer. Llega a suceder en muchas ocasiones que lo primero que hacen es toma asiento y permítame su brazo. No le damos más explicación al paciente y esto recuerden que es una cuestión de empatía y de generar un vínculo con el paciente. ¿Para qué? Para que se vuelva un cliente de repetición y nos pueda hacer benéfica la atención y la transacción que estamos haciendo con él. Una vez que nosotros realizamos la extracción de la muestra, la responsabilidad de quien realiza la extracción es preparar la muestra para que se tenga que tanto embalar, centrifugar, preparar o en su caso tener que refrigerar. Pero ¿qué es lo que percibe el usuario? ¿Qué es lo que percibe nuestro paciente cuando nosotros estamos ofreciéndole o estamos atendiéndolo en el laboratorio? Él normalmente se va a fijar en el precio del estudio que él está solicitando o que el médico le está solicitando y en el servicio. Normalmente esas son las dos únicas cosas que va a percibir el paciente porque es la única parte en donde él interactúa, participa e interviene con nosotros, al momento en que nosotros trabajamos con sus venas y recolectamos la muestra. Y todo lo que no alcanza a ver son los costos ocultos o aquellos costos hundidos que no llegamos a percibir. Del lado izquierdo tenemos que son el costo de los reprocesos cuando un procedimiento no es hecho adecuadamente, la mano de obra, el salario de todos nosotros cuando recolectamos una muestra, el transporte que tenemos que utilizar cuando hay que llevarlo de un lugar a otro, lo que genera como desecho, que es también uno de los KPIs más infravalorados dentro del procedimiento de laboratorio, el almacenaje y la disposición. Estos son algunos de los indicadores que el paciente nunca va a saber qué es lo que sucede después de que procesamos y entregamos la muestra, entregamos el resultado, que ya tiene el valor de transformación de la atención, generación de valor y entrega de resultado en sus manos. Él no va a ver esto. Si alguno de estos procedimientos no se realiza de forma adecuada, vamos a tener del lado derecho quejas, repercusión negativa de la marca, podemos llegar a tener procesos jurídicos, vamos a tener error en los resultados y esto nos va a generar una insatisfacción del cliente, lo cual evidentemente va a repercutir en una mala recomendación. Y lo que menos queremos en este tiempo de que las noticias viajan tan rápido, pues es una mala recomendación o una mala reputación. Una vez que ya tenemos identificados cuáles son desde nuestras fortalezas, nuestras posibilidades de atención, nuestros procedimientos de recabar datos, identificar las necesidades del paciente y también poder hacer completamente nuestra hoja u orden de trabajo, pasamos a la extracción. Tenemos que estar conscientes de que todo tiene un orden y una vez que ya preparamos nuestro material, hay que apegarnos a las normas internacionales para tener un llenado adecuado. Tenemos dos
dos entidades que nos recomiendan hacerlo de diferente forma. No importa cómo lo hagan ustedes, si lo hacen en función de estas dos, está bien, no se preocupen. ¿Qué es lo que buscan? Que tengamos menor cantidad de errores. En el caso de la CLCI, que es norteamericana y que normalmente es la que utilizamos como referencia en México, la recomendación es que primero tomemos los tubos para cultivo, posterior los de citrato, posterior los de suero, heparina, EDTA y al final los de fluoruro o fluoruro con citrato para la conservación de la glucosa. Aquí pueden ver que hay dos codificaciones, una que es la europea, que es según la norma europea, y la ISO 6710B de 2017. Esta va a ser vinculante y se espera que en algunos años, si es que todos los países llegan al consenso, queden unificados para que todo el mundo utilice los mismos colores de tubos para que no tengamos confusiones al momento de, de, de recolectar las muestras. Como pueden ver, también está la GUR, que nos recomienda el cultivo de sangre o el hemocultivo al momento de recolectar la muestra. Posterior a ese, un suero o gel. Y posterior ahí a un citrato. Ese sería el cambio significativo más grande que se puede tener y de diferencia entre la GUR y la CLCI. A mí personalmente me gusta más la GUR porque siento que una vez que nosotros hacemos, y esta es una mera cuestión personal, cada quien puede opinar o elegir de forma distinta, pero lo que a mí me gusta en el caso de la GUR es que cuando nosotros recolectamos la muestra, tomamos lo que llamaríamos un tubo blanco o de descarte en el tubo de suero gel y la sangre la sangre ya está activada y ya comienzan los factores titulares de coagulación a trabajar y podemos tomarlos de una forma más representativa y real de su funcionamiento en la cascada de coagulación cuando tomamos el tubo de citrato. Esa es la razón por la que a mí me gusta más la GUR. En este punto también tenemos algo que es muy interesante y es algo que también está muy infravalorado y es la ligadura. No sabemos si utilizamos una ligadura o un torniquete o utilizamos el nombre genérico y a todo le decimos ligadura. Pero también tenemos que tener consideraciones al momento de utilizarla. ¿Quién no se acuerda de esta maravillosa pieza de ingeniería que tenía un cuadrito y que cuando nosotros realizábamos la compresión, a veces ese cuadrito de plástico pellizcaba al paciente? ¿A quién no le pasó? Luego también tenemos esta maravillosa pieza de museo que normalmente la utilizábamos para los mecheros, pero a alguien se le ocurrió que era una buena idea utilizarla en pacientes y se sigue utilizando. Y una de las más comunes, de las más populares, pues es esta azulita que tiene un delicioso olor a vainilla que siempre nos recuerda nuestros tiempos en el laboratorio cada vez que la abríamos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que todas de estas van a tener repercusiones directamente en la toma de muestra. Hoy en día, afortunadamente, ya tenemos sistemas que nos ayudan mucho para la compresión del paciente. Hay que recordar que el torniquete lo que nos va a permitir y va a favorecer es un llenado del vaso sanguíneo y esto al llenarse nos va a permitir identificar y puncionar la vena sin generar un daño mayor. Tenemos en la parte de arriba un torniquete automático. Cabe mencionar que el de Sarstedt fue el primero torniquete automático que existió en el mercado. Después de ahí vinieron muchísimos más. Y en la parte de abajo tenemos un torniquete desechable de un solo uso. Este solamente se utiliza uno por paciente y en estos tiempos necesitamos hacer que la mayoría de nuestros procedimientos sean con material completamente desechable para evitar justamente contagios. Llega a suceder, incluso lo pueden buscar por ahí, tenemos varios estudios en la red que pueden consultar con toda libertad, en donde hay algunos casos de contaminación por estafilococo con la reutilización de los torniquetes. Desafortunadamente, el torniquete desechable, pues no podríamos sanitizarlo por cada paciente, pero para evitar y paliar esta situación, pues podríamos utilizar un torniquete desechable.
Pero ¿cuáles son las características y qué es lo que hace diferente un torniquete a una ligadura? Pues bueno, son cuatro características. Y la primera es que tiene que ser plano. Por eso los anteriores, los que eran redondos, no nos van a generar una compresión adecuada. Al contrario, van a estrangular la articulación que nosotros estemos buscando funcionar. La segunda característica es que tiene que conservar su forma. ¿Cuál? La plana. Recuerden que cuando nosotros utilizamos la ligadura azul, cuando nosotros hacemos el moñito para sujetarlo o fijarlo al paciente, pues ahí se pierde gran parte de la forma. Otra de las características es que permita su ajuste y su desajuste para que podamos quitarlo y ponerlo de forma sencilla. Y, muy importante, que no genere un hundimiento mayor a 3 milímetros, puesto que esto podría generar un acúmulo plaquetario, dispersión de los leucocitos y en algunos casos hemólisis y elevación de las enzimas cardíacas. Podemos ver en esta imagen algo interesante y me gustaría que repasáramos cuáles son las características del torniquete. ¿El torniquete es plano? Sí, sí es plano. La ligadura, perdón, ¿conserva su forma? No, ahí ya no conserva su forma, como podemos ver, ya está en la parte de arriba donde hacemos la fijación totalmente deformado y está estrangulando el bracito del paciente. Se puede sujetar, se puede colocar y se puede quitar de forma sencilla. No, una vez que nosotros liberamos la ligadura, ya no podemos volver a colocarla. Y como vimos, una de las más importantes, que no genera un hundimiento mayor a 3 milímetros. Aquí, como pueden ver en este pacientito, pues el hundimiento es mucho mayor a 3 milímetros. Ya vean cómo tiene el bracito, pues ahí ya tenemos elevación de prácticamente todos los analitos que vamos a analizar. Si no cumple con estas características, pues el torniquete puede ser cualquier cosa, incluso un guante. Quienes han tenido la oportunidad de estar en hospitalización pueden o se habrán dado cuenta de que también el torniquete que se utiliza pues es un guante. No, yo no utilizo ni torniquete ni tampoco utilizo ligadura. Siempre el confiable guante. Y esto pues nos puede generar muchísimos problemas en la fase preanalítica, puesto que como ya vimos, va a generarnos elevación de muchos analitos. ¿Cuáles son nuestros principales lugares de punción? Las normas internacionales nos recomiendan que siempre el pliegue del brazo y la mano. Esos van a ser nuestros principales lugares en donde nosotros en el laboratorio vamos a tener permitido realizar la punción y esto nos permite que podamos estandarizar el proceso. La identificación de las venas es muy importante. Hay que recordar que en el antebrazo son 3, la basílica, la media y la cefálica. Y en el caso de la mano se repiten, pero en diferente distribución. No sé si alguien de quien nos acompaña haya estado en el ámbito hospitalario, yo creo que muchos, pero en mi caso voy a contar una anécdota que siempre que subía a piso y comenzaba con mis primeras tomas y le solicitaba ayuda a un médico o a una enfermera, siempre me decía, pues tómasela por anatomía. Y yo decía, ¿cómo es eso por anatomía? Yo sé que tenemos 3 venas, tanto en el brazo como en la mano, pero no podía entender cuál era el concepto de anatomía. Siempre decían, tómasela por anatomía, ahí tiene que estar la vena. Y resulta que cuando estuve investigando, pues me encontré que no tenemos solamente una anatomía, tenemos una diferente anatomía que nos puede generar muchísimas complicaciones o que nos puede generar muchas dudas al momento de la punción. A mí cuando me decían, tómasela por anatomía, pues yo le decía, ¿y qué criterio utilizo? Si tenemos 5 tipos de venas, que eso hace la variabilidad del paciente al momento de la recolección y que nos puede llevar a una punción inefectiva. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tomar para la punción sanguínea? Pues son varias y son muy importantes. Tenemos que ver que la piel en donde vayamos a realizar la punción no tenga lesiones, porque esto nos puede hacer que tengamos una palpación inadecuada de la vena y la podamos llegar a confundir. Nunca, o en la medida de lo posible, porque sé que muchos se enfrentan a pacientes polipuncionados y que tienen muchísimos hematomas.
hay que tratar de no puncionar estas zonas, pero de no ser posible, hay que utilizar un sistema que sea amigable para esta vena. Lugares con quemaduras, lugares que tengan cicatrices, porque al igual que la piel con lesiones nos puede generar una confusión. Brazo en donde se haya realizado una mastectomía, hay que evitarlo. Las venas tortuosas, también hay que tratar de evitarlas en lo posible. Y evidentemente en brazos donde se esté realizando una infusión venosa, no tenemos que realizar la punción, puesto que vamos a tener alteración en todos los estudios. Siempre he dicho que la punción venosa es como el amor. Si no lo sientes, no le des, porque es seguro que vas a fallar. Ya vimos varias consideraciones que tenemos que tener antes de recolectar la muestra. Si se dan cuenta, ya vimos muchos aspectos, pero todavía no pasamos a la toma de muestras. Todavía no llegamos al momento cumbre de la atención y del servicio, que es la recolección. ¿Y esto es por qué? Pues porque a veces demeritamos algunas partes del proceso de recolección y tiene que ver desde la llegada, entrevista, preparación del sistema. Y aquí vamos a una parte muy importante, que es la elección del sistema. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para recolectar la muestra de nuestro paciente? ¿Qué es lo que vamos con qué es lo que vamos a recolectar la muestra? En primer lugar, y esto lo puse solamente por popularidad, no propiamente por eficiencia ni ningún tipo de cuestión, tenemos el sistema al vacío. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues bueno, que nos permite una toma múltiple, que nos permite un sistema cerrado y que es muy higiénico, solamente que tiene algunas desventajas. En la ilustración derecha pueden ver que la compañera que está recolectando la muestra pues está tocando la aguja, y esa es una práctica que debemos evitar siempre. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las agujas no se deben de tocar bajo ninguna circunstancia una vez que ya fueron desencapuchadas o liberadas de su envoltorio, porque esto puede generar una punción accidental. Recuerden que en la situación del laboratorio que veíamos al inicio, 50% de las punciones accidentales se dan durante la eliminación y el otro 50% puede ser generado por diferentes circunstancias y situaciones, y una de ellas puede ser durante la punción. ¿Cuáles son sus desventajas del sistema al vacío? Que puede generar un colapso venoso por el vacío. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que realizamos una punción limpia, una punción adecuada, pero justamente el vacío excesivo que tiene el tubo puede llegar a colapsar la vena? Y eso nos lleva inmediatamente a que tengamos que hacer una doble punción, o en uno de los casos también es que el llenado no sea suficiente. Otra de las desventajas que tiene es que requiere capacitación. ¿Y esto por qué? Porque muchos aprendimos a tomar con jeringa. Y en mi caso, al menos cuando yo aprendí a hacerlo con jeringa, y pasar al sistema al vacío fue una pesadilla para mí. Yo ya me había acostumbrado a ver en la recámara donde se coloca la aguja y va el cono Luer Lock hacia la jeringa, la gotita de la felicidad, ¿no? Que ya sabía yo que estaba en vena y lo único que tenía que hacer era recolectar la muestra. En el caso del sistema al vacío, no tenemos certeza de que estemos en vena hasta el momento de colocar el tubo o de que coloquemos el tubo. Y a veces cuando el tubo no se llena puede ser por dos razones. Y una de ellas es que quizás el tubo falló o que nosotros no estemos en vena. El volumen de recolección puede llegar a ser muy alto. Recuerden que el 90% de la sangre que estamos recolectando se desperdicia. Si pudiéramos reducir la cantidad de muestra que estamos tomando del paciente, eso ayudaría mucho, no solo al paciente, sino también a nosotros, para tener una cantidad mayor de funciones efectivas. El alto volumen del RPBI es otro de los problemas que tiene el sistema al vacío, pues que también es un gran generador de residuos. Otro de los sistemas que tenemos de recolección, pues es la jeringa. Insisto, yo aprendí con la jeringa, pero no estaba consciente de todos los problemas que puede acarrear recolectar una muestra con jeringa. Y tiene muchas ventajas y es bastante noble, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que siempre nos va a permitir
un aspirado suave. Aquí vamos a reducir el colapso venoso asociado al vacío y eso nos va a ayudar a tener una buena punción. El aspirado suave, ese es el beneficio que nos tiene. Y esto va a reducir el índice del colapso venoso. Y la jeringa es altamente eficiente. Cuando no podemos realizar la punción por sistema al vacío, normalmente recurrimos a la punción con jeringa. Las recomendaciones internacionales nos dicen que aunque la jeringa no está diseñada, y es cierto, para la recolección sanguínea, lo que tenemos que hacer es tener algunas por si llega a ser necesario. Del lado derecho vemos un dispositivo de transferencia, que es esta camisa con un Luer lock, y nosotros conectamos este Luer a la jeringa para que se transfiera la sangre al tubo al vacío. Una de las desventajas que tiene, una de las muchas desventajas que tiene la jeringa, pues es el trasvase. El trasvase lo podemos hacer de dos formas, que es puncionando el tubo sin retirar la aguja, como lo vemos del lado izquierdo, y el otro es quitar el tapón, quitar la aguja y hacer que resbale la sangre a través de las paredes. Y esto lo convierte en un sistema abierto que puede ser muy riesgoso para el entorno y para nosotros. En estos días en esta situación en la que nos encontramos, que necesitamos que todos los sistemas sean totalmente cerrados e higiénicos, esto puede llegar a representar y a ser un factor importante de contagio que nos puede generar muchísimos problemas en el aspecto de bioseguridad. El momento de la transferencia nos puede generar una hemólisis. El momento de puncionar el tubo nos puede generar una punción accidental. Y cuando nosotros comenzamos la recolección, las jeringas pues, no tienen ningún tipo de preparación. Esto puede generar un riesgo de coagulación al momento en el que nosotros estamos haciendo el trasvase. El volumen de recolección también es importante, puesto que las jeringas son limitantes, 3, 5 y 10 mililitros. Un volumen mayor ya no sería viable, puesto que tardaríamos demasiado en recolectarlo y después trasvasarlo a los tubos. Y otro también es el costo. Cuando nosotros utilizamos una jeringa y utilizamos un tubo, nuestra toma de muestra prácticamente se está yendo al doble, lo que repercute directamente en el costo. Esta ilustración la tomé este año y es todavía alguna de las prácticas que podemos llegar a tener con el sistema de jeringa y al vacío. Y hay quien todavía dice que esta es una práctica adecuada, lo cual pues no es cierto por ya todas las desventajas que vimos que puede tener la recolección con jeringa. Otra de los sistemas que tenemos es el goteo. Y el goteo es altamente eficiente, lo podemos utilizar con pacientes principalmente infantes, menores de 4 meses. De hecho, no hay ningún sistema cerrado abajo de esa edad que nos permita hacer una recolección adecuada. Solamente el goteo sería eficiente para este tipo de pacientes. Pero también tiene varias desventajas y una de ellas, al igual que la jeringa, pues es que es un sistema abierto. Tenemos un riesgo de hemólisis, tenemos un riesgo muy alto de punción accidental y tenemos un riesgo de coagulación también muy alto. Y esto se debe al flujo que va a tener el goteo. Y esto llega a suceder cuando utilizamos calibres muy delgados para la recolección. Hay que recordar que los pacientes neonatos tienen una concentración muy alta de hemoglobina y el utilizar una aguja muy delgada pues va a generar que se nos tape. Y en algunas ocasiones, que creo que es de las más importantes, se llega a decapitar la aguja. Y al momento de decapitar la aguja, pues vemos en la ilustración derecha cómo es que se deforma la aguja. No va a ser una tubuladura perfecta como normalmente sería una aguja, sino que va a tener este tipo de deformación oblonga a manera de óvalo y va a tener, vamos a llamarle aristas, rebabas o algunos salientes que cuando pasen los eritrocitos va a rasgar los eritrocitos y nos va a generar una hemólisis. Y hay que recordar, como lo veíamos hace un momento con el sistema al vacío, que la compañera estaba tomando o estaba tocando la aguja, pues estamos tocando la aguja ya sea con guante o con mano desnuda. La aguja, y como dice la recomendación de la OMS, es que no deberíamos estar tocando las agujas bajo ninguna circunstancia. Otra forma de recolección es la capilar. Y esta es importante
saber que es muy eficiente, nos ayuda muchísimo, sobre todo para recolecciones de volúmenes reducidos. De hecho, es indicada para gases arteriales, puesto que el 90% de la sangre capilar es arterial, el resto es líquido intersticial y líquido tisular. Se utiliza muchísimo para point of care o pruebas en la cabecera del paciente. Es altamente eficiente cuando se hace de forma adecuada y también es una técnica que nos ayuda a recolectar muestras de forma rápida. Aquí quise tomar esta ilustración porque lo está haciendo de forma inadecuada el compañero. Lo que hay que hacer es colocar el capilar en posición de 45 grados, pero en lado contrario, o sea, hacia abajo. Ahí esa muestra normalmente no va a subir tanto y vamos a tener eh, burbujas. Y no sé ustedes, pero yo creo que la punción capilar y la punción arterial son de las más complicadas para recolección de muestras sanguíneas en el laboratorio y en el ámbito hospitalario. Es muy complicado tener un capilar sin ningún tipo de alteración, sobre todo burbujas. ¿Cuáles son las desventajas de la recolección capilar? Pues no está Estimado, estandarizada. Sí, dígame. estimado Alejandro, quiero pedirte un favor. Se agregaron unas líneas en tu presentación. Esto nos ha pasado, pareciera que es el problema a través de Zoom. No sé si tú las aprecias. Eso es. Líneas. Ya se quitaron. Vuelves a... Ah, ok. Y listo. Excelente. Ah, ok, ok. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí Bien, está. Muchas gracias. listo. Ya quedaron. Perfecto. En el caso de la punción capilar, pues una de sus desventajas es que no está estandarizada. Los invito a que revisen los manuales de sus equipos y van a ver que todos dicen para muestra arterial o muestra venosa, pero no van a ver ninguno que diga para muestra capilar. Y esto es porque las variaciones en los analitos son muy significativas. El calcio se puede ver disminuido, el sodio y el cloro se pueden ver elevados, y en el caso de las proteínas va a estar muy elevado. Otra de las desventajas que tiene es que requiere capacitación. ¿Por qué? Pues porque los lugares de punción no son los habituales. Normalmente tienen que ser, en el caso de los adultos, en el dedo anular y el dedo medio para que sea una punción efectiva, y normalmente tiene que ser lateralizado, porque si lo hacemos en la yema del dedo, ahí tenemos muchas inervaciones que van a generar una molestia, y al tacto siempre va a tener puede llegar a tener el paciente algún tipo de lesión. Hay que recordar que no se deben utilizar las lancetas de punta, como vemos en la ilustración de en medio, y tampoco se tienen que utilizar agujas para la punción de sangre capilar. Y esto es porque las lancetas de punta no generan una gota suficientemente gruesa para que podamos hacer una recolección adecuada. Y en el caso de las agujas, vamos a tener una profundidad mayor a 2.5 milímetros, lo cual podría generar un arrastre de bacterias que podrían causar incluso una osteomielitis en los pacientes. Por eso es importante que no utilicemos agujas para recolectar muestras capilares. Y del lado derecho tenemos unos bisturís. Hay todavía quien utiliza bisturí para hacer un pequeño corte y hacer una recolección de muestra capilar, lo cual no es adecuado. Esas serían las principales desventajas que tiene la recolección capilar. Siempre tenemos que utilizar para este tipo de recolecciones lancetas, pero también deben tener algunas características para garantizar que tenemos una muestra adecuada. La dirección vertical de punta de la lanceta puede ser muy dolorosa, puede ser muy molesta con una lanceta estándar. La punción cilíndrica nos genera una gota pequeña que no va a ser suficiente, y al ser relativamente violenta nos puede generar un hematoma. A diferencia de la lanceta de incisión, que es longitudinal, que puede ser desde 1.6 hasta 1.8, la longitud de la cuchilla. Esto nos puede ayudar a que tengamos un flujo mayor porque genera un corte, no propiamente una punción, y eso nos va a permitir tener una gota gruesa para recolectar una muestra. Las lancetas de incisión a lo que nos ayuda es a recolectar muestras mayores a 450, 500 microlitros. Y esto es cuando el sistema pues, nos ayuda para tener una muestra rápida
con una buena calidad. La menor profundidad de la punción que nos permite, hay que insistir que no debe rebasar los 2 milímetros, aunque hay algunas que son de 2.5. Hay que evitarlas porque cualquier punción entre 2.5 o mayor, como acabamos de mencionar, podría generar una osteomielitis y al ser un corte, esto nos ayuda a que no tengamos una formación de hematoma, porque propiamente es un corte y no va a generar acumulación de la sangre en torno o alrededor de la punción cilíndrica de la lanceta tradicional. Y aquí pasamos a uno de los sistemas que combina dos técnicas, que es el sistema dual. El sistema dual nos permite recolectar muestras tanto por aspirado como por vacío. ¿Cuáles son sus ventajas? Se puede adaptar y es apto para todo tipo de venas. Es un sistema cerrado. Reduce el riesgo de derrame. Es para toma múltiple. Es higiénico. Podemos utilizar volúmenes reducidos con este sistema. Y como decía al inicio, tiene una dualidad de uso. Y otra de las ventajas que tiene es que elimina el efecto aerosol. El efecto aerosol está reconocido por la OMS como uno de los dispersantes biológicos en el laboratorio. Recuerden ustedes cuando destapan un tubo, cómo es el sonido que hace nuestro tubo al vacío. Hace un p, dependiendo a la altura en donde estemos. Imagínense que hay todavía gente que utiliza, que hace esta práctica de destapar los tubos sin guante. Quisiera verlos en este momento con pacientes que tienen el famoso COVID y que le toman muestra de sangre, que estén destapando tubos y que sepan que tiene infección de COVID y que sigan destapando esos tubos sin guante. El sistema dual nos permite, al ser un tapón rosca, que no tengamos este efecto aerosol, pues permite la entrada gentil del aire. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues bueno, la disponibilidad solamente es con distribuidores especializados como Azul Diagnostics y requiere capacitación. La desventaja no es propiamente que la capacitación sea una desventaja, sino que en todos los sistemas en los que nosotros vayamos a aplicar en el laboratorio debemos de tener una inducción, una capacitación al sistema para evitar que tengamos cualquier interpretación que no sea adecuada y que pueda generar un error al momento de recolectar la muestra. Vamos a ver un video de cómo es que funciona este sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, Alex, sí se escucha. Adelante. Perfecto, gracias. Regresemos. Alex, podemos ver el video, pero no escuchamos el audio. ¿Tiene audio? Sí, tiene audio. No, no escuchamos el audio. ¿Tendrá que ver con la forma de compartir la página? A ver si nos pueden ayudar nuestros compañeros técnicos. A ver, creo que ya. A ver, tan gentil, te informo. Si tiene audio, lo voy a volver a poner. Por favor. Le mostramos la extracción de sangre con la Esmonovet y la aguja de seguridad. Escucha. Gracias. Bienvenido. Le mostramos la extracción de sangre con la Esmonovet y la aguja de seguridad Schachstedt. En este video le presentamos la técnica de vacío. Por favor, siga las normas de higiene de su centro. Prepare los materiales siguientes: un torniquete, guantes desechables, gradilla, la aguja de seguridad, desinfectante cutáneo en aerosol, un contenedor multisafe para eliminación de residuos, torundas asépticas, un vaso vacío y las Esmonovets.
Recomendamos como norma llenar la primera Esmonovet con la técnica de aspiración a fin de comenzar la extracción de sangre de forma suave. Prepare la segunda y las demás Esmonovets para la técnica de vacío. Tire del émbolo hacia abajo hasta que encaje con un clic audible y rómpalo. Prepare las siguientes Esmonovets de la misma forma. Aplique el torniquete. Para una calidad óptima de la muestra, la compresión no debe durar más de 1 minuto. Examine las venas y seleccione una vena adecuada. Desinfecte la piel alrededor de la zona de punción. Extraiga la aguja de seguridad del envase. Gracias a la técnica Peel Off, podrá hacerlo sin necesidad de tocar la aguja de seguridad. Conecte la primera Esmonovet a la aguja de seguridad para la extracción con la técnica de aspiración. Para ello, inserte la Esmonovet en el soporte integrado y gírela en sentido horario. Retire la funda protectora y sujete la aguja de seguridad con el bisel hacia arriba. El protector de aguja se encontrará siempre en el lado derecho. Tense la piel y fije la vena. Para evitar perforar la vena, punciónela en un ángulo plano. En caso de una punción correcta, fluirá sangre en la Esmonovet. A continuación, tire suavemente del émbolo. Suelte el torniquete. Para evitar muestras hemolizadas, siga tirando suavemente del émbolo hasta el tope hasta que la sangre deje de fluir. Gire la Esmonovet llena en sentido antihorario y extráigala de la aguja de seguridad. La aguja de seguridad permanece en la vena. Invierta la Esmonovet una vez y colóquela en posición vertical. Conecte la siguiente Esmonovet a la aguja de seguridad. Y espere hasta que la sangre deje de fluir. Desconecte la Esmonovet de la aguja de seguridad e invierta la Esmonovet llena una vez. Deposítela en posición vertical. Conecte ahora la siguiente Esmonovet a la aguja de seguridad y repita todos los demás pasos como con la primera Esmonovet. Invierta también esta Esmonovet una vez. Deposítela en posición vertical. Extraiga la aguja de seguridad y presione firmemente con la torunda sobre la vena. El protector de aguja se puede activar con una sola mano, apoyándolo sobre una superficie estable. La aguja encajará de forma perceptible y audible. También puede activar el protector de la aguja con el dedo índice. Elimine la aguja de seguridad en un contenedor para eliminación de residuos. Tire del émbolo de la primera Esmonovet hasta que encaje con un clic audible. Ahora puede romper la varilla del émbolo. Almacene la muestra correctamente etiquetada en posición vertical. Para evitar que la sangre coagule, invierta la Esmonovet varias veces, cada Esmonovet individualmente o todas juntas. Para la coagulación correcta de las Esmonovets de suero, almacénelas tras la extracción en posición vertical. Si en el futuro tiene en cuenta las instrucciones de manipulación de este video, sus extracciones de sangre siempre serán seguras y correctas. Bueno, pues así es como funciona un sistema dual o un sistema híbrido, como se le conoce en algunos lugares. Así es como funciona, así es como debemos de utilizarlo. Y como pueden ver, combina las dos técnicas, siendo muy amigable en la recolección por aspirado, pero también puede ser
muy benéfico cuando estamos acostumbrados a utilizar el vacío. Y una de sus ventajas, pues, es que se puede personalizar con cualquier paciente. Vamos a repasar ahora cuál es el procedimiento de toma. Siempre me gusta hacer esta reflexión de cuántos pasos tenemos que utilizar al momento de atender a un paciente y a veces no los dimensionamos o no estamos conscientes de la cantidad de procesos mentales que hacemos al momento de tomar una muestra de un paciente. Y pues me gusta empezar con el número 1, que es explicar brevemente el procedimiento. Hay que recordar que es una cuestión de entablar una conversación, asegurar que los suministros de flebotomías ya estén listos, etiquetar e identificar los tubos antes de realizar la toma. Esa parte para mí es muy importante. Lavarse las manos o desinfectarla, colocarse los guantes, ensamblar o preparar el sistema, ligar entre 5 y 10 centímetros en la zona que vamos a puncionar, identificar la vena que vamos a puncionar, realizar la punción de vena con un movimiento firme. Esa parte es muy importante porque si nosotros lo hacemos de forma lenta, si vamos de una manera muy lenta con la intención de no lastimar al paciente, es muy doloroso. Así que hay que hacerlo con un movimiento firme, sin dudar. Recolectar el primer tubo. Y en ese momento que estamos terminando la recolección del primer tubo, es importante liberar la compresión del torniquete. Invertir para homogeneizar los tubos, llenar los tubos según el orden que ya vimos hace un momento. Retiramos la aguja de la vena. Y aquí hay que hacer una diferenciación. Una recomendación internacional es que no hay que utilizar torundas húmedas con alcohol después de la recolección, porque el alcohol hay que recordar que no favorece la coagulación. Siempre hay que utilizar una torunda seca para que favorezca el tapón de plaquetas en la punción y esto nos ayude a que al paciente no se le genere un hematoma. Retiramos la aguja de la vena, desechamos aguja y holder. Una recomendación de la OMS es que tenemos que desechar tanto las jeringas como los holders como una sola unidad. No tenemos que desensamblar. Los invito a que vean en sus centros de trabajo si tienen estos holders blancos o no sé, opacos, pero que son de color blanquecino, que vean lo que les dice a los lados, si dice un solo uso o no se reutilice. Una recomendación de la OMS es que hay que desecharlos en un solo movimiento. Realizamos una ligera compresión en el lugar y nos aseguramos hasta que se detenga el sangrado. En este momento le podemos pedir al paciente que nos ayude haciendo una ligera compresión. Invertimos los tubos, sobre todo los que son anticoagulados, entre 5 y 10 veces. Retiramos los guantes y lavamos o desinfectamos las manos. Es una recomendación, siempre que utilicen gel antibacterial, cada 3 desinfecciones con gel, lávense las manos, por favor. Y una vez que nosotros ya recolectamos las muestras, pues pasamos a la parte menos agradable, ¿no? Que es que 10% del proceso no nos ayudan las máquinas a hacerlo, 90% lo tenemos que hacer nosotros y siempre va a estar implícito el error. ¿Qué es lo que nos dicen las normas internacionales? Que del 32 al 75% de los errores ocurren en la fase preanalítica por esta alta participación de humanos o de personas en su recolección. Y los errores son las condiciones del paciente, cómo se encuentra el paciente, es si viene en las condiciones adecuadas o no. La identificación de la muestra, que podemos llegar a intercambiar las etiquetas. Las variables relacionadas con el paciente, que pueden ser condición, sexo, edad, enfermedad, padecimiento. La compresión y el torniquete, que pueden ser inadecuados. Como ya vimos, se pueden seguir utilizando estas ligaduras que no nos van a generar ningún tipo de beneficio. El aforo, la coagulación y la hemólisis son de las más importantes que nos van a repercutir en la toma de muestras. El centrifugado, cuando las muestras no se llegan a coagular entre 25 y 30 minutos, esto puede generar una hemólisis si la ponemos a centrifugar antes de tiempo. El transporte y almacenamiento también puede generar un error en la fase preanalítica, puesto que la muestra se puede llegar a hemolizar con tanto ajetreo por parte del transporte. Cuando utilizamos un tubo neumático, esto también nos puede generar una hemólisis en la muestra.
Y en realidad, ¿cuáles son los errores o cuántos errores cometemos en el laboratorio que repercuten directamente en la atención? Bueno, voy a dejar esta ilustración durante 5 segundos y les voy a pedir, por favor, que identifiquen en dónde está el error. ¿De acuerdo? 5 segundos. ¿Encontraron el error? Si me pueden ayudar ahí en el chat, si encontraron el error, nuestros amigos que están conectados. ¿No? Vamos a verlo otros 5 segundos. ¿Sí? Creo que necesitamos media hora, mi amigo. Un poquito de más de 5 segundos, ¿verdad? Más de 5 segundos. Vamos a revisarla y es justamente por esta cuestión de que nosotros ya damos por sentado que lo que estamos haciendo, confiamos tanto en nuestro cerebro y en nuestros procesos mentales que no percibimos los errores. Y aquí está el error. ¿Eres capaz de encontrar la equivocación? Nuestro cerebro acomoda las cosas de una forma en la que nosotros podamos entenderlos y no sea familiar. Y omitimos normalmente los pequeños detalles. En este caso, la repetición del artículo la es la equivocación. Mientras nosotros nos estamos concentrando en lo que consideramos representativo, que podrían ser los colores, que podría ser la configuración del artículo, del enunciado, omitimos una pequeña palabra. Y es ahí en donde nosotros cometemos el error en el laboratorio. A veces llegar a omitir un pequeño detalle es lo que genera esta situación y se puede ver reflejado en la colocación de una etiqueta y en casos más graves, la no toma de un tubo, por ejemplo. ¿Y quién nos dice todo esto? Pues bueno, afortunadamente ya tenemos acceso a muchos guías, a muchas recomendaciones internacionales que, como podemos ver, es la OMS, la CLCI, el Colegio Latinoamericano de Bioquímica Clínica, la Federación Europea de Química. En México tenemos ya orgullosamente mexicana la EMA, tenemos certificaciones por el CAP, la 15189 y algunos tienen inclusive la Joint Commission norteamericana. Entonces, todos estos organismos se encargan de darnos cuáles son las pautas para que nosotros tengamos una flebotomía adecuada. Y ahora vamos a dimensionar. Me gusta mucho esto de dimensionar para que nos demos cuenta de qué terreno estamos pisando. Todas estas organizaciones nos dicen que deberíamos de tener algunos desempeños mínimos con ciertos indicadores que deberían ser, en el caso de las dobles punciones, para que nosotros estemos en una óptima recolección de muestras, tenemos que estar por debajo del 5%. En el caso de las hemólisis, muestras coaguladas a foro incompleto, merma y desperdicio de tubos, deberíamos estar en un menos 2%. ¿Y esto qué significa? Si nosotros atendemos 50,000 pacientes al año, y esto representa 150 pacientes diarios, nuestros indicadores, aquí ya podemos ver cuánto representa en cada uno de los rubros. En el caso de las mermas, un 2% serían 1,000, y en el caso de las dobles punciones, 2,500 al año. Dobles punciones, hemolizadas, coaguladas a foro incompleto. Si lo sumamos todos, nos genera, con 150 pacientes diarios al año, vamos a tener 6,500 incidencias que pueden calificarnos de forma negativa. Olvídense de la acreditación, que sí es importante, pero la repercusión mediática que vamos a tener en donde nosotros nos desarrollamos, eso repercute invariablemente en la reputación del laboratorio y se va a ver definitivamente reflejado en la recomendación o en la opinión que tengan de nosotros. Pero ¿cómo reducimos todos estos errores? Bueno, ahora que ya conocemos que hay diferentes sistemas que nos pueden ayudar para la recolección, hay que aplicarlo directamente a lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos hacer más eficiente y cómo podemos elegir un sistema que sea adecuado para la práctica de toma de muestras? Pues bueno, para evitar las dobles punciones,
tenemos que utilizar sistemas que se puedan personalizar para cada paciente. No podemos utilizar el mismo sistema para un paciente oncológico, pediátrico y geriátrico, que son los que normalmente o nominalmente van a tener más dificultad para la recolección de muestra. Nuestros flebotomistas tienen que estar en constante capacitación, no porque tengan mucho tiempo en el medio, quiere decir que no tengan algún tipo de maña, porque todos las desarrollamos. Podemos reducir los volúmenes de recolección y esto va a facilitar que no tengamos que volver a puncionar al paciente, puesto que ya validamos que los volúmenes van a ser suficientes para el análisis de todas sus pruebas. Para evitar las muestras coaguladas, utilizar anticoagulantes líquidos que nos permitan hacer un premezclado. Verificar y siempre tener en cuenta el adecuado orden de llenado. Siempre hacer mucho hincapié en esto, en número correcto de inversiones para homogeneizar las muestras. Es muy común en el ámbito hospitalario, algunos médicos dicen, pues ya tiene anticoagulante, no es necesario homogeneizarla. Siempre es necesario homogeneizarla y hay que educarlos a ellos. Por eso es importante la capacitación en todos los niveles de los profesionales de la salud, porque la toma de muestras está un poquito demeritada en el laboratorio y la verdad creo que es una de las más importantes para dar resultados adecuados. El aforo incompleto, hay que buscar sistemas que nos permitan recolectar muestras menores a 3 mililitros. Esta es una recomendación de la OMS. Sistemas que nos permitan controlar el aseguramiento y funcionalidad del tubo. Como decíamos hace un momento, nosotros no tenemos certeza de que nuestro tubo sea funcional hasta que lo colocamos. Realizamos la punción, ponemos el tubo y a veces llega a suceder que el tubo por alguna extraña razón no tiene vacío. Se puede deber a que está cerca de su fecha de caducidad, a que el transporte, inclusive el lote, llega a suceder que el mismo tubo pues no tiene las condiciones necesarias para hacer la recolección. En el peor de los casos no se llena y en el menos malo de los casos pues ya vamos a tener una muestra incompleta, que no se afora adecuadamente. Y en el caso de los sistemas duales o híbridos podemos hacer una extracción de forma gentil, aspirando como vimos en el video. ¿Cómo evitamos la hemólisis? Bueno, con volúmenes reducidos. Al no tener que recolectar una muestra tan grande, eso nos permite tener un flujo constante de muestra para evitar esta hemólisis, sobre todo que sea un sistema cerrado. Podemos hacerlo con un sistema aspirado de forma gentil para que el colapso venoso no se dé y esto no nos genere un golpe de los eritrocitos en la pared y que sea demasiado violento y genere una hemólisis, y evitar los calibres de las agujas delgados. Esta parte es muy importante porque con el afán de no generarle una lesión o una sensación de lastimar al paciente, utilizamos calibres muy delgados. Insisto, caso de la aguja de insulina, y esto nos va a generar muchos problemas porque vamos a generar un efecto embudo al momento de recolectar la muestra, que lo que va a generar pues es una hemólisis. En esta parte que hemos revisado, no hemos considerado dentro de los indicadores algunas variables que también pueden generar, costos en todo el procedimiento. Y son los costos en los reprocesos. Por ejemplo, cada vez que tenemos algunos de estos indicadores, que es una doble punción, una hemólisis, hay que considerar que es un reproceso. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a llamar al paciente o volver a hacer una punción para recolectar la misma muestra y eso nos eleva normalmente la recolección al doble. Otra variable que no consideramos pues son las horas hombre, el tiempo que estamos destinando por haberle hecho un mal procedimiento y no por dolo, sino por una situación atañable al paciente que nos va a generar una nueva muestra. No estamos considerando que volvamos a utilizar a otra persona para que le tome la muestra y que para eliminar el error siempre decimos pues que sea alguien más de quien se la tomó originalmente. Entonces ya estamos utilizando a alguien más que va a recolectar la muestra. Los insumos de flebotomía no los estamos considerando, tampoco estamos considerando los reactivos que se están utilizando, el RPBI que estamos generando y también el costo de punzocortantes que estamos generando al momento de tener que volver a reprocesar una muestra. Yo creo que todos conocen este par de vehículos. Si no tuvieron uno, llegaron a subirse a alguno. Si son muy jóvenes, el de la derecha, pues
Más bien va a aparecer uno de colección. Pero me gustaría que reflexionáramos en este punto de qué fue lo que lo sacó del mercado. ¿Por qué ya no pudieron seguir si pues, es un vehículo automotor de combustión interna que nos puede llevar a un lado a otro en un bajo costo y con alta eficiencia? Sí, efectivamente, pero carecía de una cosa, y es la seguridad. Nosotros no podemos seguir escatimando en la seguridad de nuestros usuarios y de nuestros pacientes solamente pensando en que el costo es el que nos va a definir cuál es la ruta o cuál es el camino. Eso le pasó a esas dos marcas, por eso esos dos modelos de coche ya no existen. Los adelgazaron tanto, le quitaron tantas cosas a esos coches, los hicieron solamente eficientes para un propósito, pero se olvidaron de la seguridad. Esos coches ya no existen justamente porque dejaron de invertir en esa parte. La toma de muestra representa entre el 3 y el 5% de todo el procedimiento de generar un resultado, y no es posible que ahí es en donde estemos escatimando más los costos. Es nuestra presentación ante el cliente, es nuestra carta fuerte en el momento de la atención, es nuestro diferenciador cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente, y es importante que al ser la única parte en donde él participa, pues también vea que tenemos un diferenciador. Por eso tenemos que utilizar los sistemas que sean más seguros. Una recomendación de la OMS es que dice que no hay que invertir solamente o no hay que ver la toma de muestras como la parte barata del sistema, sino que hay que invertir en esta parte no solo para generar resultados confiables y evitar los reprocesos, sino también por seguridad tanto de los usuarios como de los pacientes. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Una de las recomendaciones que tiene la CLSI es que siempre tenemos que investigar los factores de riesgo e interferencia y documentarlos. Yo les recomiendo que siempre documenten, no porque digan que no tienen hemólisis eso sea cierto. Hemos visto que las cosas cuando se decretan no pasan. Siempre hay que tener un registro para tener certeza en donde nosotros estamos fallando, y ahí vamos a tener un área de oportunidad que nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo de los procesos. Muchísimas gracias. Estimado Alejandro, muchísimas gracias. Creo yo que excelente ponencia. Y bueno, tenemos una serie de preguntas, pero antes deseamos darte un aplauso por esta información que nos compartes. A nombre de todos, pido por favor nos abras el micrófono a todos, te damos un aplauso. Muchas gracias, Alejandro, por tu ponencia. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que mis compañeros químicos te empezarán a leer. Espero nos dé tiempo para que nos puedas compartir tu respuesta. Por favor, Química Lozada, ¿nos apoya con la primera? Claro que sí. Muchísimas gracias por esta ponencia. La primera pregunta nos la realizan por Facebook. Daniela Marcha pregunta, ¿podemos indicarle al paciente suspender tratamiento? Propiamente esa no es una responsabilidad de nosotros, tendría que hacerlo el médico. Importante saber qué tipo de medicamento está tomando, si es antibiótico o si es una droga terapéutica. El laboratorio no está autorizado para modificar los tratamientos. Gracias. Químico Miguel, gracias. Por favor, la siguiente. Con mucho gusto. Esta pregunta es del chat de vía Facebook y pregunta la química Rosalba Galicia. De acuerdo a la GP41, no es válido la toma de mano. ¿Es así? No es válida, no es propiamente que no sea válida, sino que en el laboratorio las recomendaciones que nuestro primer lugar de elección es el brazo. Si no llegase a poder recolectarse del brazo, sí podríamos proceder a la mano. Propiamente la GP41 nos dice eso, pero por ejemplo la OMS nos dice que sí, y por ejemplo la FLM nos dice que sí, y el Colegio Latinoamericano de Bioquímica Clínica también nos dice que sí podemos hacerlo.
ya depende del procedimiento que tenga el laboratorio. Que está prohibido, por ejemplo, y eso lo sabemos todos, de pies y de yugular, por ejemplo. Bien. Química Lozada, ¿me apoya con la siguiente? Claro, nos preguntan por Zoom. Mientras se realiza la toma, ¿se debe quitar la ligadura? ¿Es correcto? Sí, de hecho, lo correcto es que no utilicemos ligadura, utilicemos torniquete. Cuando vemos que comienza a fluir la muestra, debemos liberar la compresión, ya sea con torniquete o con ligadura. Muchas gracias. Químico, Miguel, Muchísimas ¿nos apoya? gracias. Con mucho gusto. Jonathan Meneses comenta, vi que el área de limpiado ahora tendría que ser en forma de barrido y no con forma circular. ¿Esto es correcto? Propiamente barrido no, lo más recomendable sigue siendo circular porque en el barrido podemos tener arrastre de bacterias. Lo ideal es seguir utilizando el circular. Química Muchas Lozada, gracias. ¿nos apoya con la siguiente? Nos realiza la pregunta Jonathan Meneses. ¿Hay alguna bibliografía que sustente que el área de limpiado antes de la punción es en forma de barrido? La asepsia de la zona. Esto también hay que tenerlo en consideración, puesto que influye mucho en la práctica del laboratorio. Es muy común, por ejemplo, que nosotros utilicemos swabs o algodones alcoholados. En Europa, por ejemplo, si pudieron ver el video, se utiliza un spray. Tiene mucho que ver con la práctica que tengamos en el laboratorio. Gracias. Yasbet Zavala, si me apoya, por favor, haciendo su pregunta a través del chat, sea tan gentil. Miguel, por favor, la siguiente pregunta. Con mucho gusto. La química Graciela Ramírez Ramírez nos pregunta, ¿el orden llenado de tubos que decía por CLSI y la otra norma o por lo que dice el inserto según el fabricante, qué sería lo correcto? El procedimiento que tenga el laboratorio estandarizado y que se respalde en alguna de las dos recomendaciones, ya sea la CLSI o la GUR. La recomendación del fabricante es meramente eso, pero aquellos que han validado la información es la CLSI y la GUR, que sería la europea. Muchas gracias. Química Lozada, si nos apoya con la siguiente. Pregunta Verónica Crespo. Por norma, ya no es permitido tomar la muestra con sistema abierto. ¿Qué hacer si el paciente tiene venas de difícil acceso? En el caso de las venas de difícil acceso, lo que podemos utilizar y utilizando el criterio de ya no utilizar sistema abierto son los sistemas salados, siempre tomando en consideración que nosotros tenemos que utilizar un tubo de purga o de descarte para eliminar este espacio de aire que se va a generar durante la toma en la punción. Normalmente tiene que ser un tubo rojo o uno dorado para purgar toda la tubuladura y que podamos tener una punción exitosa. Químico Guzmán, ¿nos apoya, por favor, con la siguiente? Con mucho gusto, muchas gracias. La química Miriam Barrios pregunta, para un paciente edematizado, ¿qué tipo de punción es la más adecuada, ya que se complica mucho la toma? Sí, es muy complicada la toma en este tipo de pacientes. Hay que recordar que todas las recomendaciones y normas internacionales nos dicen, y son muy puntuales en eso, estas recomendaciones no son aplicables para pacientes hospitalizados, en terapia intensiva y pediátricos. Entonces, que son los que normalmente se nos complican. En el caso de los edematizados, yo le podría recomendar un sistema híbrido de volumen reducido y algo muy importante, aguja larga de 1.5. ¿Para qué? Para que podamos llegar a la zona en donde está la vena y podamos realizar la punción la extracción por aspirado. Y esto no nos genere que tengamos no solo un colapso venoso, sino que lleguemos a aspirar parte del líquido intersticial que tiene el paciente, que está generando la edematización. Muchas gracias. Química Lozada.
Nos pregunta Moisés, ¿cuál es el sistema ideal y la técnica de punción para neonatos? Bien, en el caso de los neonatos, depende del tipo de estudio. Normalmente vamos a tener que utilizar un sistema abierto porque no hay otro sistema que sea recomendable para pacientes de ese tipo. Podemos recurrir a la punción capilar para la recolección, pero muy importante es el tipo de estudio que se le va a realizar. Sistema abierto propiamente no es una norma, es una recomendación, sobre todo por seguridad, que ya no la utilicemos, pero no vamos a tener ningún sistema cerrado en el mercado que nos permita a un paciente neonato recolectar una muestra. Tendría que seguir siendo un sistema abierto por goteo. Desafortunadamente ahí no hay más. Correcto. Químico Guzmán, ¿nos apoya con la siguiente? Con mucho gusto. Comenta la química Rosa Santiago. ¿Qué tan fácil es tomar la muestra con este sistema, ya que lleva una aguja de mariposa? Perdón, creo que no entendí la pregunta, químico. La química debe de estar preguntando qué tan fácil es tomar la muestra con el sistema que tenemos, el sistema de mariposa que se manejó en las imágenes y en los videos. Tiene que ver mucho con la habilidad que lleguemos a desarrollar. Personalmente, a mí me gusta muchísimo la mariposa porque reduce el colapso venoso y ayuda mucho al paciente. El índice el ángulo de incidencia, perdón, es prácticamente plano y eso nos ayuda a permanecer durante un tracto mayor durante la punción en el vaso sanguíneo y nos permite no hacer un ángulo tan elevado que pueda tener como consecuencia llegar a perforar la vena. Eso ayuda mucho. A mí me gusta bastante. Si yo pudiera, tomaría a todos mis pacientes con mariposa. Sencillo, es muy sencillo. Es más fácil incluso que cualquier sistema de recolección. La mariposa es muy, muy, muy sencilla. Muchas gracias. Química Lozada, si me apoya. Claro. Nos pregunta Catalina Anaya, ¿cuál es la cantidad que se recolecta con el sistema Smonovet? Pues son muchos los volúmenes que se tienen. El volumen más pequeño que puede utilizar es el de 1.2. 1.4 en el caso de citrato, es el más pequeño que hay en el mercado para sistema cerrado. Y los estándares de un 13 por 65, que sería el equivalente al de 3 o 4 mililitros, es de apenas 2.6 mililitros. Se puede reducir muchísimo la cantidad de muestra que se le recolecta a un paciente. Y de ahí, pues, 4.9 y hasta los 7.5 mililitros. Entonces, puede pasar de un volumen de 1.1 hasta 7 mililitros con los mismos beneficios de ser aspirado o ser por vacío. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Con mucho gusto. Pregunta la química Verónica Crespo. Con el sistema Smonovet, ¿solo vamos a dejar el émbolo con el primer tubo? Sí, la recomendación es que el primero lo tomen por aspirado. ¿Para qué? Para no generar un colapso venoso. Recuerden que a veces el vacío es muy excesivo y puede llegar a ponchar la vena. Entonces, y la ventaja de la jeringa es que cuando hacemos una retracción suave, por eso tomamos con jeringa, porque hacemos una retracción suave. Es muy gentil el aspirado y colapsamos la vena. La intención de esto es que el primero se tome por aspirado para colapsar la vena y los subsecuentes tubos se pueden recolectar como tubo vacío. Correcto. Química Lozada, por favor, la siguiente. Nos pregunta laboratorio, ¿cuánto tiempo después de la toma de muestra es recomendable centrifugarla? Todos los fabricantes nos dicen que debemos de centrifugarla entre 25 y 30 minutos después de su recolección. Esto para evitar la formación de fibrina y en el caso de que no esté bien coagulada nos pueda generar una hemólisis. Ese sería el estándar, pero hay algunos aceleradores como el caso de Smonovet que tiene unos activadores de la coagulación que en 5 minutos podemos ver que ya tiene un coágulo completamente formado que nos podría ayudar en casos de urgencias. Si nuestra preocupación es
el tiempo de coagulación. En el mercado tenemos la heparina de litio, que podemos utilizarla para servicios de urgencia. Aquí ya no tenemos que esperar. Esto es solamente para química clínica, si quiero hacer la precisión. Podemos utilizar heparina de litio en lugar de utilizar cualquier tubo rojo o suero gel. Lo utilizamos directamente para química clínica. Insisto, ahí no tenemos que esperar coagulación. Tomamos la muestra, homogenizamos, pasamos a centrifugar y pasamos directamente al proceso de química clínica. En menos de 10 minutos ya tenemos un proceso directamente en el equipo. Correcto. Vamos a dar lectura a 3 preguntas más, si es tan gentil. Químico Guzmán. ¿Claro? De acuerdo, con mucho gusto. Pregunta Alex, ¿hay algún manual para la toma de muestra en animales? Esa parte es bien interesante y desafortunadamente está muy descuidada. Sí hay uno peruano. Voy a buscar la bibliografía, se las paso después al licenciado, al químico, para que la puedan compartir. Sí hay una, pero es dependiendo del tipo de paciente. ¿Por qué? Porque en el caso de los anfibios, por ejemplo, se utilizan punciones capilares, que como ya vimos es interesante y también tiene sus consideraciones. En el caso de pequeñas especies, tanto el lugar y la recolección también es importante la consideración. Por ejemplo, en perros y gatos se hace normalmente de la yugular. En el caso de grandes especies como vacas o cualquier tipo de rumiante se hace de la vena de la cola, pero sí es interesante esa parte. Alguna vez alguien del zoológico de Chapultepec me dijo que el de los rinocerontes se les toma de la pata, de entre lo que serían nosotros los espacios interdigitales. Es de ahí donde se les toma las muestras. Entonces, sí hay manuales, pero varía de acuerdo a la especie. De bote pronto le puedo decir que anfibios, capilar, felinos y, bueno, pequeñas especies yugular, y en el caso de rumiantes o grandes especies, normalmente son de la cola. Correcto. Química, por favor, la siguiente pregunta. Nos pregunta Laboratorio Tecamac, ¿cuál es el costo comparativo del sistema dual contra el sistema múltiple tradicional? Qué bueno que hacen esa pregunta y es muy interesante, porque aquí tendríamos que ver las incidencias o los KPIs o indicadores que vimos. Esto va en función de cuánto está gastando en este momento con el sistema tradicional, en caso de hemólisis, coaguladas, aforos incompletos y que le están representando un reproceso. Como vimos, si estamos trabajando en la idoneidad, no tiene que ver. En el caso de las dos funciones, 5%, y en el caso de las demás, 2%. Uno de los compromisos que tiene Monovet o SED, en este caso, es que tienen que cuantificar todas sus incidencias, nosotros podemos reducirlas hasta en un 50%, esas mismas incidencias. Y eso se ve traducido evidentemente en el costo que está pagando actualmente. Alguna vez me dijeron, ese es un eufemismo para hacer caro. Y yo dije, no, esto tiene que ver más bien con la eficiencia. ¿Qué tan eficientes quieren hacer los procesos? Si queremos seguirlos haciendo de igual forma, como vimos, si utilizamos jeringa y tubo, se nos va al doble. Y eso es algo que quizás no consideramos. Pero si utilizamos el sistema cerrado, vamos en dos vertientes. La primera sería la seguridad y la segunda sería la eficiencia. ¿Qué tanto podemos hacer con Azul Diagnostics un estudio de cuánto están gastando actualmente y cuánto podría costarle con Monovet? Eso sí lo podemos hacer para que haga una comparativa. Pero también nos gustaría que comparara la cuestión de cómo se va a ver en el mercado, porque no tendría un sistema como el que tienen todos los demás. Bueno, definitivamente sí. Además de que hay otro costo oculto que tal vez no visualizamos, que es una toma mal hecha. Nos lleva a repeticiones y es otro costo que no visualizamos en primera instancia, y peor aún cuando damos un resultado sesgado y que podemos tener eventualmente una reclamación más fuerte por parte del usuario, el paciente. Entonces creo yo que hay otros costos mucho más altos, o el desprestigio de su organización que lleva 2, 3, 5, 20 años, 30 años y es de alto riesgo. Entonces
creo yo que tomar muestras con material de calidad nos va a llevar a tener resultados, por supuesto, más confiables. ¿Sí? Una última pregunta, si De son tan acuerdo. gentiles, por favor. Con muchísimo gusto. Pregunta GN Lab. ¿SARSTED cuenta con equipo para pacientes pediátricos? Sí, tenemos el sistema al lado para la recolección de pacientes no solo pediátricos, sino también de acceso difícil venoso. Y el sistema en sí, por ser aspirado con volumen reducido, también se puede utilizar en cualquier tipo de paciente difícil. Si reducimos hasta 1.1 la cantidad de muestra que le vamos a tomar a nuestro paciente, eso es en beneficio no solo del paciente pediátrico, sino también de un paciente adulto que sea de difícil punción. Hay que recordar también que tenemos esta vertiente que viene desde Australia desde el 2007, que es la gestión óptima de la sangre, que es reducir la cantidad de muestra que le estamos tomando al paciente en beneficio de su recuperación, puesto que cuando un paciente es sometido a múltiples tomas de muestras, sobre todo en ámbito hospitalario, puede llegar a perder hasta 420 mililitros cuando está en el área de terapia intensiva. Entonces, si nosotros le seguimos tomando a este paciente, pues que por definición son los pacientes más débiles que se encuentran en el hospital, podríamos generarle una dilación de su recuperación y esto puede repercutir invariablemente en la cantidad de muestra que le estamos tomando. Sí tenemos sistemas para pediátricos. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, antes de concluir, deseo agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron de Aguascalientes, Baja California, de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Coahuila, Colima, Durango. Tenemos de Guanajuato, Jalisco, ¿verdad? Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y bien, pues Veracruz. Muchísimas gracias a todos y debo decirles también que tenemos varios invitados que están de Centroamérica, Bolivia, Chile, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo por aquí un dato más que compartirles. Mis compañeros de equipo, bueno, pues nos comparten la siguiente información. Este video o esta información estará disponible en YouTube en un rato más, a más tardar el día de mañana la tendrán totalmente disponible y también estaremos subiendo pues, videos sobre asesorías para el manejo de equipos y sus mantenimientos preventivos de usuario. Ahí estarán disponibles también en nuestra página. Y los invitamos a seguirnos en Face, en nuestra página, por supuesto, en Instagram, ahí tenemos información, así que pues encontrarán, creo yo, nuevos eventos. En un momento les estaremos compartiendo una encuesta donde nos encantaría saber su opinión sobre la organización y sobre las conferencias que estamos llevando hasta ustedes. Lo hacemos con muchísimo gusto, es un compromiso de nuestra empresa que pues adquirimos de hace 15 años, 16 años que empezamos a hacer nuestras jornadas científicas y ahora que las condiciones nos limitan, no lo podemos hacer en sitio físicamente, lo hacemos a través de estos medios y lo hacemos de verdad con muchísimo gusto. Para quien tienen interés en estos productos, bueno, pues les tenemos un descuento especial durante este mes del 25%, así que pueden por supuesto, solicitarlo con su ejecutivo de cuenta. Para quien tiene necesidad de usar un sistema de administración de laboratorio moderno que se emite etiquetas y código de barras que les permite monitorear el flujo, la trazabilidad completa de origen y destino de todo su proceso, recepción de pacientes, cortes de caja, distribuciones de sus cargas de trabajo, validación de resultados, todo muy controlado, lo pueden conseguir a través de su ejecutivo de cuenta directamente en Azul Diagnostic. Así que hay muchas cosas que le estaremos compartiendo. Pues, estimado Alejandro, de verdad, muchísimas gracias y a nombre de todos quienes estuvimos presentes en tu conferencia,
Gracias y nuevamente te doy un aplauso, de verdad, y todos mis compañeros que hicieron posible la organización, pues te agradecemos tu participación. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos pronto en nuevas conferencias. Buenas tardes, Gracias a buenas noches ustedes, a buena todos. tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Con Muchas sana gracias a distancia. todos. Seguro que sí. Y cuídense mucho y nos vemos pronto en otra conferencia. Gracias, hasta luego.